Bueno, em, como les adelanté, hoy damos asma EPOC, les puse las dos cosas porque, bueno, la verdad es que son muy similares, e incluso hay un fenotipo que comparten entre ambas patologías, que se llama fenotipo asma EPOC, justamente. Entonces también como para que vayamos entendiendo de qué se trata. Primero vamos a hablar de EPOC, que es una enfermedad prevenible, ¿sí? Y tratable, pero progresiva en el tiempo. Esto quiere decir que va empeorando conforme pasan los años, eh, en donde justamente se caracteriza porque hay una limitación del flujo aéreo, y esto genera algo que se llama hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Esto lo vamos a entender porque dentro del EPOC se subdivide en dos tipos. Antes de hablarles un poco e interiorizarme con los dos tipos de EPOC que existen, se escucha mucho de un soplador rosado o agotador azul. Esto no es más que características propias de la enfermedad. O sea, la persona que tiene EPOC puede tener eh, la enfermedad por obstrucción crónica, obviamente enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, que significan las siglas de EPOC, pero pueden ser bronquitis crónica o del tipo enfisematoso. Cuando hablamos del tipo bronquitis crónica, estamos hablando de este tipo de paciente que por lo general es más gordito, está más cianótico porque justamente no llega a la misma cantidad de aire. Esto es lo que sucede, digamos, en el alveolo, que es el sitio donde más se produce esta obstrucción del flujo de aire, en el tipo de bronquitis crónica. Hay una inflamación de las paredes y hay un aumento de la mucosidad. Entonces va a tener indispensablemente, además de tener disneas y demás, la tos como un síntoma predominante en la bronquitis crónica, ¿sí? Obviamente que va a tener sibilancias. Las sibilancias son como esa especie de, a veces como silbidos que se pueden escuchar, a veces con o sin estetoscopio, dependiendo obviamente del grado de severidad que tenga esa persona, y que es muy común, sobre todo, bueno, en asmáticos, que después lo vamos a ver, y dependiendo del grado de progresividad que tenga en el EPOC. En este tipo de pacientes, por lo general, son personas que obviamente tienen el antecedente de tabaquismo en los dos, porque es la primer causa del EPOC, el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo activo, y ojo, porque el tabaquismo pasivo también lo puede generar, no solamente EPOC, sino que cualquier enfermedad pulmonar. Tabaquismo pasivo sería una persona que convive con otra persona fumadora y que está en constante inhalación de esas partículas totalmente tóxicas que genera el cigarrillo, ¿sí? En el tipo enfisematoso ya hay una, digamos, una característica un poco más severa, por así decirlo, donde hay esta hiperinsuflación que se ve después en la RX, que después lo vamos a ver. Hay una hiperinsuflación donde el tórax va cambiando de tamaño. El tórax se llama entonel, es un tórax como abombado, ¿sí? En donde el paciente, por lo general, cuando es enfisematoso o soplador rosado, se dice soplador rosado porque es como si cuando respira, es como si soplara, entonces por eso se dice soplador rosado. Bueno, en este tipo de pacientes voy a tener ya la característica que va a ser más delgado que este, va a usar muchos más músculos accesorios. En este cuadro predominantemente va a estar la disnea como síntoma más patognomónico. La disnea, que puede ser de un grado, obviamente 3-4 a veces, dependiendo de la severidad del EPOC y de la exacerbación de ese EPOC. Acá vamos a tener entonces como síntoma predominante la disnea y acá la tos, ¿sí? Esta tos ustedes la van a escuchar en muchos fumadores, sobre todo el de bronquitis crónica, que es esa tos como seca, purulenta. Es un paciente que dice, no, yo siempre tengo esta tos, y o casualidad es fumador. Entonces, justamente por esta hiperreactividad, esta mucosidad que se acumula en toda la luz del bronquio y que llega hasta la obstrucción del aire en los alveolos. En este caso, en el enfisematoso, se rompen esos alveolos y se genera un atrapamiento de aire. La diferencia entre uno y otro es esa. En esta predominantemente voy a tener el signo de la disnea, con mayor prevalencia que en este, que va a ser más la tos.
Este paciente va a estar mucho más adelgazado, mucho más deteriorado, va a tener un tórax en tonel, este va a tener un tórax normal, porque va a ser una persona generalmente con sobrepeso o sin sobrepeso, pero que no lo voy a ver visualizado ya en el tórax, en el tipo de tórax. Cuando uno hace una semiología del aparato respiratorio, uno tiene que empezar a hacerlo y seguir 4 fases. La primera es la inspección. Dentro de la inspección yo tengo que ver la coloración de la piel, la facie de esa persona, o sea, si tiene facie de dolor, si tiene facie pálida, preocupada, de lo que sea. Si tiene cara tipo luna llena, tengo que sospechar ya de algo de origen endocrino. Entonces, dentro de la inspección, dentro de la semiología que estoy hablando ahora, la inspección es algo muy importante porque yo ya observo, con solamente observar a la persona me puedo dar cuenta de muchos datos. Cómo camina, si viene acompañado por alguien, si le cuesta dar esos pasos, cuál es la coloración de la piel, si tiene cicatrices, si tiene hematomas, si tiene algún tipo de erupción cutánea, si tiene petequias, si tiene, bueno, cualquier dato me puede orientar hacia cualquier otra patología. Entonces, durante la inspección, yo puedo ver eso. También voy a ver la conducta, cómo se sienta, si le cuesta respirar o no, si está hiperventilando, si está taquipneico, o sea, si está con una frecuencia cardíaca muy acelerada, si necesita de un apoyo, si está ictérico, o sea, si tiene la piel amarilla, si tiene hipertensión si tiene hipertensión en las venas abdominales y se ven a simple vista, si tiene líquido en el abdomen, todo eso yo lo puedo simplemente ver con el primer paso de la semiología, que es la inspección. El segundo paso es la palpación, más que nada en lo que es gastro, ¿sí? Palpación abdominal y demás. Acá, obviamente, que en tórax yo puedo hacer la palpación de las bases y demás, para ver cómo se expanden las bases pulmonares, cuando el paciente respira, cuando inspira, cuando exhala y demás, para ver cuánto se abre ese pulmón, de cuánta es la apertura. Yo no sé si ustedes vieron la semiología, si no, yo después les voy a subir un video igual, así que no se preocupen, porque por ahí explicarlo así es un poco medio que los marea quizás. El tercer paso es la percusión, que yo voy a percutir, voy a hacer el ruidito, ¿sí? Con mis dedos, del tórax para ver si hay matidez, si hay timpanismo, etcétera. Si hay matidez, en realidad el tórax no debería ser mate, porque si es mate me quiere decir que ahí hay líquido, ¿sí? O que hay algo que no está bien. Y por último hago la auscultación, que es cuando escucho todos los campos pulmonares, el corazón también y demás. Esto es importante porque dentro de esta semiología yo les dije que este paciente, el enfisematoso, va a tener algo característico, que es el tórax en tonel. Es el tórax ese abombado, como un tanque, por así decirlo, y se ve, es muy característico porque es como que se deforma ese tórax en relación a las otras partes del cuerpo, sobre todo los miembros inferiores, que va a ser por lo general con las piernas muy flaquitas, pero con un tórax prominente. Y eso me habla de la hiperinsuflación que produce esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Otro dato frecuente, como ya les dije, bueno, es la disnea, pero quiero que sepan, en esta foto, por ejemplo, un alveolo normal, donde bueno, está el bronquio terminal, el alveolo, fíjense lo que pasa en el enfisematoso, se rompe, hay una ruptura alveolar, hay un atrompamiento aéreo, y se produce una hiperinsuflación, y acá tenemos una inflamación crónica de la vía aérea que produce muchísima mucosidad que hace que al paciente, a su vez, le genere esa tos crónica, ¿sí? Esto ténganlo presente porque son los dos tipos muy importantes del EPOC, tanto del tipo bronquitis crónica como del tipo enfisematoso. Bueno, acá les puse algunas características. En la bronquitis crónica, la presencia de tos y expectoración durante 3 meses, en ausencia de otra enfermedad pulmonar que lo explica el cuadro, obviamente siempre descartar que el paciente no tenga una neumonía, que no tenga otra cosa, que lo pueda estar haciendo, o que le pueda estar generando esa sintomatología, una TBC. Así se define el tipo bronquitis crónica, o sea, una tos y una expectoración, que dijimos que era el síntoma principal en la bronquitis crónica, por lo menos por 3 meses, y que no hayan otras enfermedades que expliquen ese cuadro de tos crónica. Y el enfisematoso, la disnea era el síntoma predominante, y justamente genera ese atrapamiento aéreo en los bronquios, en los espacios aéreos distales de los bronquios, por esa destrucción alveolar, que es en la foto esta que nosotros habíamos visto, que es cuando se rompen esos alveolos. Entonces genera un agrandamiento permanente. Eso se va a ver sobre todo en un ATAC, ¿sí? En una tomografía. Bien, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo de esta enfermedad.
En primer lugar es el tabaquismo y se lleva el 80% de las causas. Hay otras que son la exposición laboral, sobre todo gente que está digamos, en contacto con lo que es biomasa. eh, Acá ya nos metemos de nuevo con el tema de los determinantes sociales de la salud, que hacen y que indudablemente definen la forma en que una persona se va a enfermar, justamente por las malas ventilaciones o por estar en contacto con estos tipos de combustión, sobre todo, por ejemplo, para cocinar en algunos ambientes, por no contar con los elementos básicos, ¿sí? Que pueden ser un gas de red o una garrafa. Hay otros factores genéticos, como el déficit de alfa-1 antitripsina, o el antecedente de POC, que por ahí aumenta un poquito más la posibilidad, y más si esa persona fuma, ¿sí? Pero el principal es el tabaquismo, sin lugar a dudas. Acá les dejé una guía, se usan muchos guías de clínicas, digamos, como para, no solamente para definir la enfermedad y para hablar de todo lo que es lo patognomónico, sino que también para conocer el factor de riesgo, y que uno no le da mucha importancia, y dice, sí, es el cigarrillo y punto, y queda ahí, y en realidad es algo realmente nocivo. O que uno escucha gente que dice, bueno, y de algo hay que morir. Y no, no es tan así, porque no solamente te puede generar EPOC, te puede generar cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de boca, ¿sí? En la boca, chicos, yo lo he visto, es tremendo. Bueno, esto es digamos, son talleres y son tareas de promoción y prevención de la salud, en donde se abocan generalmente a ayudar a la persona a que deje de fumar. Hay un índice que se llama una clasificación en realidad de Prochaska, en donde define a la persona dentro de qué esfera se encuentra de acuerdo al tabaquismo. Es decir, vamos a tener personas que quieren dejar de fumar y que están en esa etapa de contemplación, de precontemplación, contemplación y hasta acción, y otras personas que ni siquiera lo contemplan. Y que son a esas en las que yo más todavía tengo que hacerle hincapié. En cada vez que las vea, le esté tomando la presión o lo que sea, y le preguntas, ¿y fumás? ¿Tenés algún hábito? ¿Fumás? Sí. Bueno, ¿y pensaste en dejar de fumar? Preguntarle cada vez que tenga esa posibilidad, como para que la persona por lo menos se lo replantee. No importa que piense, uy, qué pesado, no quiero. Tampoco, digamos, insistir si ya te dice, mira, yo no quiero, no me interesa. Pero sí dejar esa posibilidad abierta cada vez que se pueda, y en caso de que la persona te diga que sí y que está interesada en que se le pueda hacer un plan, digamos, de acuerdo a eso, empezar con, bueno, eh, darle estrategias como para que pueda salir del tabaquismo, chicles, reemplazarlos por otro hábito saludable. Hay que buscar muchas estrategias, la verdad es que no es nada fácil, y hay que adecuarse siempre a el nivel económico que tenga esa persona. No le puedo recetar un fármaco sumamente caro como los hay para el tabaco, para dejar de fumar, cuando salen arriba de 6.000, 7.000 pesos algunos, y no todas las personas pueden acceder a eso. Y no en todos los casos, además, puede ser efectivo, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de ayudar a estas personas para que puedan salir. Como acá les dije, interrogar a toda persona que consulta, sobre siempre preguntarle si fuma, si no fuma, o sea, cuáles son sus hábitos de salud, y brindarle un breve consejo de unos minutos, tampoco agotar, como para que nosotros podamos incentivar esa cesación, o por lo menos que entre en esa etapa de precontemplación o contemplación para dejar de fumar, ¿sí? Dentro de esto tenemos que tener estrategias que tengan que ver con identificar el apoyo social, o sea, que la persona tenga a la familia o a alguien que lo incentive y que lo controle también un poco, como para ver si puede hacerlo o no. Lo que se aconseja es que la persona haga pública la cesación o la decisión del cambio, o que se ponga un objetivo, un día, una fecha, como para que no lo haga de repente, porque no lo va a poder hacer, pero si se prende un cigarrillo a la mañana temprano, antes de desayunar, bueno, que la estrategia sea por lo menos disminuir la cantidad de cigarrillos por día, o decir, bueno, proponerme por lo menos, bueno, primero voy a desayunar, después empiezo por lo menos después del mediodía a fumar, me aguanto por lo menos ese rato como para tener
que mi objetivo se me vaya en marcha, ¿sí? O sea, vaya funcionando. Otra recomendación muy fuerte es estar atenta a, bueno, indudablemente dentro de este índice de Prochaska que yo les comentaba, está la recaída dentro de esa etapa, o sea que indudablemente se estima y se sabe que la persona va a tener un periodo de recaída, y que es parte del proceso, y que no está mal que suceda, de hecho se espera que eso suceda, pero que lo importante es que se retome y que se refuerce esa decisión de poder lograr eliminar el tabaco de sus vidas. Y bueno, esto siempre, como en toda recomendación, va de la mano de conductas saludables que tengan que ver con otras, que no sean solamente en la cesación tabáquica, sino que el mayor consumo de agua, el mayor consumo de frutas y verduras, tener una alimentación equilibrada dentro de lo que se pueda, buscar estrategias para que la persona que no tiene con qué, pueda con qué. Bien, volviendo a nuestro EPOC, no quería dejar de mencionar los factores de riesgo y que el tabaquismo es algo muy, muy importante. Eh, Dentro del cuadro clínico, la disnea, bueno, obviamente va a estar presente. La disnea, como yo les había comentado, es la dificultad para respirar. Hay 4 grados, ahora lo vamos a ver. Pero la disnea es progresiva, persistente y sobre todo empeora con el esfuerzo, ¿sí? Cuando la persona genera algún tipo de esfuerzo, esa disnea por lo general, digamos, empeora. Otra característica es la tos crónica, puede ser intermitente o productiva. Como les dije, la bronquitis crónica sobre todo está presente. Y con esta expectoración que también uno cuando escucha ya la tos te das cuenta que es purulenta porque no es seca justamente y tiene esta característica muy particular. Acá les puse los niveles de las disneas. Fíjense que hay 4 tipos de disnea. La disnea 1 sería al andar o al subir a algún tipo de lugar que tenga una pendiente muy pronunciada. El segundo escalón mantener el paso de otras personas a la misma velocidad, digamos, y que no lo pueda soportar, entonces ya hablamos de una disnea tipo 2. La disnea tipo 3 obliga a la persona a descansar unos minutos. Esta disnea tipo 3 también se conoce como mirador de vidrieras, porque la persona lo que hace es caminar y parar. Y por lo general, bueno, lo hacen en un lugar donde hay muchos locales, entonces se queda ahí parado mirando la vidriera de ese lugar porque necesita como retomar aire. Por eso se dice mirador de vidrieras. Eso es una disnea de grado 3 seguro. Y una disnea de grado 4 ya es cuando la persona tiene dificultades para hacer actividades de la vida diaria, como sea vestirse, como sea peinarse, como sea hasta bañarse en algunos casos. Ya es una disnea muy severa y que generalmente está acompañado de una severidad también, obviamente, de la enfermedad propia, y en algunos casos son oxígeno dependientes, ¿sí? Obviamente que la disnea aparece en las fases más avanzadas de la enfermedad, por eso está muy ligado con el tipo de enfisematosa, que es mucho más agresivo, y genera estas características que les mencioné recién. Acá les puse unas diferencias con otras enfermedades, sobre todo con el EPOC y el asma. EPOC, bueno, por lo general, lo primero es que inicia a una edad un poco más avanzada. Voy a volver al cuadrito anterior, donde yo les puse las edades. Es bastante subjetivo el tema de la edad, pero para que vean acá, bronquitis crónica entre 40 y 45 años, es re subjetivo, esto puede ser más tranquilamente, y acá entre 50 y 75 años. Lo único acá es que, como para que les quede claro, es que es en una edad adulta, ¿sí? El debut. Y el asma, a diferencia, por lo general, debuta a edades mucho más tempranas, y además tiene un componente eosinofílico barra alérgico, como factor de riesgo en asma sobre todo, y un componente hereditario también, y otros componentes medioambientales que puedan predisponer a una persona que desarrolle un asma. Eh, Acá además está la historia del tabaquismo, obviamente. Eh, Esperen que voy a... Portillo. Está la historia del tabaquismo en el EPOC súper presente, la disnea con el ejercicio, hay una limitación del flujo aéreo, perdón, del flujo aéreo irreversible. Y bueno,
fíjense que con el asma es todo bastante distinto. Ya con saber que la persona es tabaquista me orienta muchísimo a saber. Y las bronquiectasias, que bueno, son otro tipo de manifestación que se da sobre todo, que lo puedo ver sobre todo bueno, en un TAC o en una radiografía, y que son básicamente dilataciones bronquiales que aparecen muchas veces secundaria a una enfermedad. Y que pueden haber en estos cuadros bronquiectasias también, en el EPOC. Bien, el diagnóstico se hace, bueno, primero tengo que sospechar ante una persona tabaquista o con antecedentes de exposición a factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, y bueno, por las características va a tener una disnea, va a tener una expectoración o una producción de esputo. La manera de confirmar... Profe, se corta. Sí, me parece que es mi internet. Bien, les decía que el diagnóstico se hace, primero, bueno, voy a sospechar en una persona con, que es exfumadora o fumadora. Ojo que los exfumadores no están para nada exiliados de poder desarrollar un EPOC. Entonces, dentro de esto, dentro de este diagnóstico, tengo que sospecharlo, les decía, en personas fumadoras o exfumadoras o con una historia de exposición laboral previa para el desarrollo de esta enfermedad. También puede tener tos crónica, puede tener producción de esputo, una disnea, ya en casos bastantes disnea crónica, sobre todo durante el esfuerzo, no importa, puede ser una disnea grado 1, grado 2. Pero la confirmación se hace a través de un estudio que se llama una espirometría, en donde uno sopla una especie de, muy parecido a un test de alcoholemia, en donde uno sopla una varilla y eso me da el valor del BEF, que el BEF es el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Esto se da tras la administración de un broncodilatador de corta duración, ¿sí? Que yo les pregunto cuál les parece que es este broncodilatador de corta duración, un SABA, que se da para demostrar, digamos, después, que se da, perdón, tras la administración de la espirometría. Esto les estoy preguntando. ¿Cuál les parece que es el broncodilatador que se da? Es un SABA. ¿Salbutamol? Salbutamol, exactamente. Salbutamol. Esta va la respuesta. Bien, entonces, ¿qué estudios pido para confirmar? La espirometría. La espirometría es el gold standard para el diagnóstico de POC. Lo que se hace, justamente, como yo les decía, es medir el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Y para eso tengo que conocer un patrón que se llama un volumen de reserva expiratoria. Este volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que puede ser expirado, o sea, sacado, expulsado, en una expiración forzada, que es lo que se hace en la espirometría, ¿sí? Después del final de una expiración normal. Se le pide al paciente que sople, 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 lo más que pueda en el mayor tiempo posible. Se supone que en un varón adulto es de unos 1100 mililitros. La verdad es que la espirometría es el gold standard y es lo que a mí me determina. Yo acá les puse, me salté esta parte, para hacer el diagnóstico de POC, este BEF1 tiene que ser menos del 70% o menos del 7.0. Tiene que ser mayor o igual a 80% para que yo diga que esa espirometría es, entre comillas, normal o conservada en realidad. Menos de esto me habla de un diagnóstico, ¿sí? Y la radiografía de tórax se pide para, en realidad se pide para ver la progresión de ese EPOC, porque no me da, digamos, no me da la pauta de algo muy significativo, salvo que ese EPOC esté avanzado, como ahora vamos a ver que hay algunas características, sobre todo en el enfisematoso, en el EPOC tipo enfisematoso, que, bueno, claramente se pueden observar en la placa. Pero en general se pide para ver la progresión de ese EPOC, o si en tal caso de que es un paciente EPOC que viene y que justo tiene síntomas de, bueno, fiebre, y bueno, yo sospecho una neumonía y le hago una placa. Pero no sirve, lo que nos sirve en realidad, y el gold standard, es la espirometría. En la RX del tórax puedo ver. Si se corta, nos volvemos a conectar porque queda muy poquito.
En la RX del tórax voy a ver aplanamiento del diafragma, costillas horizontalizadas, aumento del espacio intercostal, por ende las costillas van a estar horizontalizadas, aumento de los volúmenes pulmonares y signos de hiperinsuflación. Estos signos de hiperinsuflación se van a ver justamente con los pulmones como negros. Eso se llama radiolucidez en lo que es la radiología. O sea, este sería un ejemplo. Fíjense que hay radiolucidez de ambos campos pulmonares que se ven más negros, hay una gran trama broncoalveolar acá como bastante marcada, hay un aplanamiento, acá justo esta foto no sería la mejor, pero bueno, este sería el diafragma, porque esta placa está mal sacada y mal recortada, porque no se ve ni siquiera los senos costofrénicos acá abajo que se deberían ver, no es una placa completa ni centrada, bueno, no importa. Pero básicamente lo que yo voy a tener que ver es la hiperinsuflación y la radiolucidez de estos campos pulmonares, que van a hacer esto, que van a estar negros, el aplanamiento del diafragma, como les dije, que va a estar más aplanado, más hacia abajo, la horizontalización de las costillas y el aumento del espacio intercostal entre una costilla y la otra. Todos esos son signos de POC. Que obviamente voy a ver en un caso avanzado, ¿sí? Son signos de hiperinsuflación. Obviamente que si es una época que recién comienza, o una época controlado, digamos, no voy a tener signos así. Pero sí en una persona, un soplador rosado, o sea, un enfisematoso con una disnea grado 4, oxígeno de